Este libro es muy precioso, ya vamos leyendo más o menos un capítulo por clase, y nos habla básicamente de cuando el pueblo de Judá vuelve a Palestina, vuelve a la tierra prometida. Esa tierra que habitó primeramente Abraham y sus hijos y sus nietos, y que después tuvieron que dejarla a causa del hambre y se fueron a Egipto en la época de Jacob y de José. Y era la tierra que Dios les había prometido, entonces gracias a la obra del Espíritu Santo y de Moisés pudieron volver a esa tierra prometida. Pero como castigo de parte de Dios al pueblo, a causa de todas las abominaciones que hicieron delante de Dios, no solo la idolatría en sí, sino lo que conllevaba la idolatría, cosas horrendas, terribles. Uno piensa a veces que la idolatría es simplemente prender una vela o hacer un rezo o tener alguna imagen, pero a los ojos de Dios son cosas terribles que causan horror. Ellos habían hecho cosas tremendas, hasta sacrificar a sus propios hijos en el fuego para favorecer a los dioses, ¿no? Para buscar el favor de los dioses. Bueno, a causa de todas esas cosas, y sobre todo a causa de haber dejado de escuchar a Dios y a sus profetas, es que Dios los castiga. En el año 700 a.C. castiga primeramente al reino de Israel, que eran las 10 tribus del norte, que son llevadas por los asirios, que era un imperio que había en ese entonces. Y en el año 586, como tenemos ahí en el cuadrito, es destruida Jerusalén por Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, y es llevada la última deportación de los judíos. De los judíos porque vivían ¿en dónde? ¿Por qué se les decía judíos? Porque vivían en Judá. Por eso, nosotros hoy en día le decimos a todos los hebreos, a todos los descendientes de Abraham, se les dice judíos, pero en realidad son 12 las tribus, y judíos era una de las tribus. Pasa que debido a todas estas cosas que tuvieron que sufrir, estas diásporas que se les dice, que fueron esparcidos por el mundo, ni siquiera ellos saben, la mayoría sabe a qué tribu pertenecía, de qué tribu es descendiente. Recién durante el milenio el Señor va a acomodar todas las cosas y milagrosamente va a poder cada hebreo saber de qué tribu pertenecía, si a Benjamín, si a Neftalí, etc., ¿no? Pero por lo pronto acá lo que nosotros tenemos es la historia del pueblo judío, porque eran los de Judá que fueron llevados a Babilonia. Entonces tenemos a los de Israel, que era el pueblo del norte, que fueron llevados a Siria, y los de Judá, como casi 200 años después, fueron llevados a Babilonia. Son dos reinos distintos, el reino del norte y el reino del sur. Lo que no era distinto eran los pecados que cometieron, muy parecido. Si bien el reino de Judá tuvo reyes que se levantaron y fueron fieles a Dios, después de Salomón, por ejemplo el rey Ezequías o el rey Josías, fueron reyes que amaban a Dios y que buscaron restaurar el culto en el pueblo y acercarse a Dios. Hubo otros reyes malos, por ejemplo, que se convirtieron, como Manasés, que era el abuelo de Josías, que fue uno de los peores reyes, y sin embargo a lo último de su reinado se convirtió. Experimentó una verdadera restauración en su vida, y esa restauración personal de Manasés la llevó al pueblo. Por eso también entendemos que Josías, cuando se crió y era chiquito, pudo conocer del Señor, gracias a su abuelo que ya se había convertido, porque llegaron a vivir juntos. Porque el papá de Josías fue bastante malo también. Entonces,
Esto que estamos diciendo ahora es una introducción para entender por qué el pueblo de Dios vuelve desde Babilonia, donde habían sido llevados cautivos durante ¿cuánto tiempo? 70 años de cautiverio. Fíjense ahí en el cuadrito cronológico, abajo a la izquierda dice desde el 606, que fue la primera deportación, hasta el 536 antes de Cristo, 70 años de cautiverio. Y eso estaba profetizado ya en la época de Jeremías, donde Dios le anunció que iban a ser 70 años de cautiverio, y esa profecía la lee Daniel allí en Babilonia e intercede para que el pueblo pueda volver a Jerusalén. Lo que también vimos en estos días es que al volver lo que encontraron fue algo completamente distinto a lo que habían dejado los que sobrevivieron, porque imagínense que se fueron durante 70 años algunos menos, pero antes de que destruyan el templo, Jerusalén era una ciudad inmensa, estaba fortificada, tenía murallas, se había formado como lo que nosotros ahora conocemos como un conurbano alrededor de Jerusalén, también con casas hermosas, gigantes, durante el reinado de Ezequías. Bueno, todo eso había quedado destruido completamente, adentro de las murallas de Jerusalén y afuera. Entonces, cuando ellos vuelven, en este primer retorno, fíjense que hay una flechita que va hacia abajo, primer retorno con Zorobabel, que es lo que estamos estudiando ahora, volvieron unos 50.000 judíos. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que cuando empezaron a hacer la dedicación del templo y asentaron las basas, había gente que lloraba de tristeza, los más viejos, porque habían visto el templo de Salomón, que era inmenso y majestuoso, y después estaban los jóvenes que no habían estado en Jerusalén cuando estaba el templo de Salomón, pero que estaban gritando y cantando, ¿de qué? De alegría. Y ahí cuando termina el capítulo 3, dice en el versículo 13, y no podía discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con grande júbilo y oíase el ruido hasta de lejos. Esto que vemos acá, si el libro de Esdras termina acá en el capítulo 3, podríamos decir que es un libro de victoria. Me hizo acordar mucho cuando estudiamos el libro de los Hechos. Leemos Hechos capítulo 1, leemos Hechos capítulo 2 y ¿qué vemos en la iglesia? Prosperidad espiritual, fidelidad. Vemos cómo la iglesia crece, cómo los hermanos estaban unidos, cómo compartían todas las cosas. Y de golpe, Ananías y Zafira, ¿no? Que defraudan al Espíritu Santo. Acá pasa algo muy parecido. Vemos cómo la fidelidad del pueblo nos hablaba que eran todos como una sola persona. Ahí en Esdras 3.1 se juntaban como un solo hombre. La victoria que significó volver a Palestina, el hecho de que Esdras resalta que habían vuelto a la palabra de Dios. Y eso es importantísimo, porque a pesar de que el pueblo estaba en ruinas, la ciudad estaba en ruinas, ellos volvieron a los fundamentos, a las bases. Y el hermano Lanata, cuando escribe el libreto, dice, es importantísimo tener esto en cuenta, porque no improvisaron nada, no innovaron, no se adaptaron a lo que pasaba en el momento. Son todas cosas que esas las quiere meter el diablo en las iglesias. Innovación, improvisación, ayornarse, ¿no? Modernizarse. Ellos fueron directamente a la ley de Moisés y establecieron de nuevo el culto a Dios como estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces, es importantísimo eso. Siempre hay que volver a la Biblia. Toda práctica, toda enseñanza, toda doctrina tiene que estar basada y fundamentada en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar atentos para que
nadie venga con ideas nuevas que no tienen fundamento bíblico, o si lo tienen es mal interpretando las Escrituras, como decía el Señor, erráis interpretando las Escrituras, sino que tenemos que estar atentos. Y habían vuelto, como decíamos, a la verdadera adoración también. Y eso también lo dice el hermano Lanata, que escribió el libreto. Es muy distinto un cántico que una adoración. Y lo que dice el hermano Lanata es que ellos llegaron a Jerusalén, encontraron las ruinas, y lo que les produjo es una profunda humillación, vergüenza y reconocimiento de su pecado delante de Dios. Estaban viviendo esa experiencia a causa del pecado de ellos y de sus padres. Y recién cuando inauguran el altar y elevan ese holocausto, es que empiezan a cantar. Y es un cántico que viene de un corazón arrepentido y de un cántico que reconoce a Dios realmente. Entonces ahí es donde aparece la verdadera alabanza a Dios, de un corazón arrepentido. Si no, no deja de ser un cántico, cuando solamente sale de los labios hacia afuera. Entonces vemos cómo cierra este capítulo 3 con todas estas experiencias de victoria. Pero cuando en los hijos de Dios o en el pueblo de Dios hay triunfos, inmediatamente aparece ¿quién? El enemigo, Satanás o el diablo. Satanás, ¿qué quiere decir? El adversario, ¿no? Y diablo quiere decir el que divide, el que separa. Siempre buscando de destruir la obra de Dios. Y eso es lo que nos pasa cuando vemos acá el comienzo del capítulo 4. ¿Cómo comienza diciendo? Esdras 4:1. Fíjense cómo lo define la palabra de Dios. Los enemigos de Judá y de Benjamín. El domingo pasado en la cena hablamos un poco de Amalek, ¿se acuerdan? Eran enemigos del pueblo de Dios. Y Dios se declaraba enemigo de Amalek. Acá de la misma manera, estos hombres, que después los define como los de Samaria, se consideraban, espiritualmente hablando, enemigos del pueblo de Dios. Y esto también lo tenemos que tener presente nosotros ahora, en nuestros días. Siempre todos los generales de la historia, aquellos que fueron más sabios que otros, escribieron libros o escribieron manuales de guerra o manuales de lucha, y siempre todos coinciden en algo. Para poder vencer al enemigo, primeramente, ¿qué hay que hacer? Conocerlo, identificarlo, ver si está dentro de mis filas, ver si está fuera, quién es el enemigo. Una vez que yo identifico eso, tengo mucho más claro con quién luchar. Tengo mucho más claro entender quién es el que me está haciendo daño o el que quiere o procura hacerme daño. Acá la palabra de Dios, en la pluma de Esdras, lo define como los enemigos de Judá y de Benjamín. Y recuerdan que hace un rato mencionamos que el pueblo de Israel había sido llevado a Asiria antes que el pueblo de Judá. Bueno, así como fueron llevados, ellos también fueron devueltos a la tierra, y eso lo podemos leer ahí en Segunda Reyes, capítulo 17. Dice en el 23, en el 22, miren cómo termina el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, ¿no? Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho, por mano de todos los profetas sus siervos. E Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Y el 24 dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, y de Cuta, y de Aba, y de Amad,
y de Sepharvaim, y púsolos en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en las ciudades, en sus ciudades. Y en el 29 dice: mas cada nación se hizo sus dioses y pusiéronlos en los templos de los altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Y después, por último, podemos leer el 41, porque ahí Dios los empezó a castigar y ellos se humillaban delante de Dios, pero miren lo que dice el 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y juntamente sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según quisieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y en el 32, quería leer 32 y 33. Y temían a Jehová, e hicieron del pueblo bajos sacerdotes, de los altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos de los altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las gentes de donde habían sido trasladadas. Esto es una foto o una radiografía de lo que era Samaria. Una mezcla de muchas gentes, de muchos pueblos y sobre todo de muchas religiones distintas. Que en definitiva, esto lo decimos siempre, por más que haya muchas religiones y haya muchos nombres de muchos dioses con minúscula, en definitiva, ¿a quién se adora? Al diablo, fuerte. O se adora a Dios o se adora al diablo. Esto es así, no hay muchas vueltas. Al diablo con sus demonios, ¿no? Cada uno tenía su Dios, cada uno tenía, como dice acá, juntamente sirvieron a sus ídolos y sus nietos, etcétera, etcétera. Por eso, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús pasa por Samaria, se encuentra con una mujer, ¿se acuerdan? Al lado de un pozo. Y la mujer le dice: los judíos no se hablan con los samaritanos. Ella le pareció sumamente llamativo que un judío como el Señor Jesús se acerque a hablar con ella. Era una samaritana, considerada completamente pecadora y ni siquiera era considerada ya del pueblo de Dios por los judíos. Y ahí el Señor le dice una verdad que aplica para los samaritanos, pero también aplica para nosotros. Vamos a buscarlo ahí en San Juan capítulo 4. Este lugar donde Felipe también fue a predicar el Evangelio, lo vimos el otro día, en la reunión que habló el pastor. Y fíjense lo que dice el 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud o la salvación viene de los judíos. Está hablando el Señor Jesús de sí mismo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aún estos samaritanos que eran considerados tan pecadores por el pueblo de Dios, en su momento tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio de salvación y muchos creyeron al Evangelio y se convirtieron. Vemos el contraste, ¿no?, de lo que puede hacer el diablo con esta gente que causó completamente destrucción espiritual en sus vidas, pero llega el momento en el cual aparece el Evangelio y aún a la peor de las personas en este mundo el Señor la puede salvar y restaurar. Esto pasó con la mujer samaritana, con sus vecinos, y luego lo vimos en el libro de los Hechos, cómo el Evangelio llegó y fue aceptado por los samaritanos. Pero si volvemos acá a Esdras capítulo 4, vemos que estaban muy lejos todavía
de simpatizar con el templo de Dios. Pensemos que ellos tenían muchos templos, tenían muchos dioses, y construir el templo en Jerusalén implicaba dejar todos esos dioses, dejar todos esos templos, los sacerdotes que vivían de las ofrendas, todo un estilo de vida que ya venía de generaciones tenía que cambiar y ellos no lo deseaban. Eso es lo que sabemos del corazón de los samaritanos, que no querían que el pueblo de Judá construya el templo, lo hemos leído recién. Pero fíjense cómo el diablo comienza siempre atacando la obra de Dios. Y no lo hace abiertamente y descubiertamente. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo contrario a descubierto? Solapado, ¿qué más? Encubierto, disfrazado. Siempre el diablo va a tratar primeramente de seducir, de engañar. ¿Cómo hizo con Adán y Eva? ¿Le dijo yo soy el diablo? ¿Háganme caso? No, comenzó hablando con palabras lindas, sutiles, con que Dios os ha dicho. No moriréis, le dijo. Y ahí ya sembró el veneno, la duda. Y después el hombre, ¿qué hizo? La agarró. Podría haber Eva rechazado la palabra de la serpiente, pero no lo hizo. Acá lo mismo, fíjense. En el versículo 2 dice, llegáronse a Zorobabel y a los cabezas de los padres y dijéronle, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios y a él sacrificamos desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Siempre el diablo usa una parte de verdad, ¿con qué? Con mentira. Y la mezcla. Hace como un menjunje, ¿no? Y lo entrega. El que lo toma se envenena. Es verdad, lo hemos leído. Ellos adoraban a Dios. Porque leímos, y temían a Dios. ¿Pero qué? Acá en esta parte no dicen toda la verdad. ¿La cual es toda la verdad? Que aparte de adorar a Dios, los samaritanos adoraban a todos los otros dioses. ¿Cómo? Era un dios más. Eso es lo que pasa hoy en día también. ¿Cuánta gente se nos va a acercar a nosotros y nos va a decir, yo creo en Dios? Bueno, pero hay que creer en Jesús. Yo creo en Jesús. Casi todos. Más en Argentina, que es un pueblo que se declara en la Constitución Nacional cristiano. Comienza la Constitución Nacional diciendo que este es un pueblo católico, apostólico, romano, ¿no? Entonces, ¿quién puede negar que Jesús existe o que Dios existe? Todos nos van a decir que sí. Ahora cuando le decimos, pero ojo, que vos servís a este Dios, a este Dios, a este Dios, a este Dios, ahí ya se nos para de mano, como dicen, ¿no? Ya no le gusta nada. Y ahí aparece la palabra respeto. Esa palabra causa estragos. Ahora vamos a ver por qué, pero el respeto es la forma delicada de decir no pasa nada, hacer la vista gorda, ustedes con sus dioses, yo con los míos, total Dios es uno. Eso es lo que siempre el diablo trata de hacer, y trataron de hacer esto con el pueblo de Judá. Miren lo que dice Pablo respecto de Satanás y de su obra. Antes de leer el versículo 3 de Esdras 4, pongan un señalador ahí en Esdras 4. Y vamos a 2 Corintios, capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 2. ¿Cómo dice el versículo 11? No ignoramos. Pablo dice, no seamos engañados de Satanás. A los corintios todo el tiempo les estaban entrando distintas doctrinas, distintos pensamientos. Había gente que negaba la resurrección de los muertos. Había gente que negaba el ministerio de los apóstoles.
el ministerio concreto de Pablo. Y Pablo lo declara abiertamente. Detrás de esos hermanos o falsos hermanos, ¿quién está? Está el diablo. No seamos engañados de Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Una maquinación qué es? Es un pensamiento. Es algo que está constantemente pensando el diablo por dónde atacar, por dónde debilitar, por dónde destruir. Una vez un hermano dijo, el diablo es un ingeniero del pecado. Está todo el tiempo pensando cómo hacer una estructura para destruir a la obra de Dios. Eso es el diablo. Desde el principio es así. El Señor dijo ¿no? en Juan 8, padre de mentira y desde el principio peca, desde el principio miente. Y eso es lo que tenemos que estar alertas nosotros. Este texto se tiene que cumplir en nosotros también. No ignoramos sus maquinaciones. El otro día hablábamos del pueblo de Amalek. ¿A quién atacaba el pueblo de Amalek? Sí, a los israelitas, pero ¿a quién en particular? A los debilitados, a los ancianos, a los más chicos, a los más flacos, los que estaban atrás en la caravana, ¿no? Eran 2 millones de personas. Y los que quedaban atrás de todo eran atacados por los amalecitas. El diablo sabe a quién atacar. Entonces ahí es donde entra nuestra responsabilidad de estar en alerta. Alerta máxima. Hay un noticiero que todo el tiempo dice alerta, alerta, ¿no? Y capaz que te están diciendo que se pinchó un colectivo, pero no, alerta. Y uno se sugestiona, porque uno se pone nervioso ya de ver ese cartel grande que dice alerta, alerta. Bueno, la palabra de Dios a nosotros nos dice alerta. No ignoremos sus maquinaciones. Porque el diablo siempre está tratando de entrar. Ahí en Efesios Pablo dice, ni deis lugar al diablo, ¿no? Y una vez el pastor habló de eso y decía, con que la puerta esté una rendija abierta, 1 centímetro nomás, ya es suficiente para que el diablo se meta en nuestras vidas, en la obra del Señor, en la iglesia, en la alabanza, en la doctrina. ¿En cuántas cosas el diablo puede meterse? Plantar bandera. Una vez que el diablo planta bandera, cuesta sacarlas, cuesta derribarlas. Entonces, ese texto también es muy hermoso. Ni deis lugar al diablo. Estos enemigos de Judá fueron discernidos, espiritualmente hablando, por Zorobabel y Jesuá. Volvamos ahí a Esdras 4. Y díjoles, Esdras 4:3, y díjoles Zorobabel y Jesuá y los demás cabezas de los padres de Israel: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. No nos conviene, qué linda palabra, ¿no? Como también hay un libro que se llama Evangelismo Personal, y hay un capítulo que se llama El tacto cristiano. Cómo a veces tenemos que llegar a las almas y orar para que el Señor nos dé el tacto justo para hablar con ellos. Para que en vez de que se escandalicen del Evangelio, lo acepten. Acá no le podían declarar abiertamente la guerra, porque eran sacerdotes, eran jóvenes, no había soldados. Pero lo que dijeron es, ustedes allá y nosotros acá. No nos conviene. Con esa palabra sola se pusieron firmes. Esa firmeza que muchas veces a nosotros nos cuesta ponernos firmes con las cosas del diablo, nos cuesta ponernos firmes en las decisiones, nos cuesta decir no conviene. Pablo, ¿qué decía? Todo es lícito, mas no todo conviene. Todo es lícito, mas no todo edifica. Miren si no se aplica
esta doctrina a lo que pasaba acá en Jerusalén. Hay cosas que no convienen. Una de ellas es mezclarse con esta gente que dice creer en el Señor, dice aceptar a Dios, pero que en el fondo, y a veces no tan el fondo, a veces van de frente, rechazan al Señor, rechazan su palabra, rechazan la sana doctrina. Otra advertencia que también hacía el Señor Jesús respecto de esta clase de gente la tenemos en Mateo 7. Mateo 7:15, el que lo tiene, que por favor lo lea. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Qué tremendo, ¿eh? Que se meta un lobo en la congregación. Espiritualmente hablando, un lobo en un corral de ovejas, ¿qué puede hacer? Desastre, una matanza. Es algo muy gráfico lo que dijo el Señor, ¿no? Nos habla de algo sanguinario. El lobo en un segundo, en un día puede matar a todas las ovejas. Y eso es lo que pasa constantemente en la casa del Señor. Se están queriendo meter y hoy en día ni siquiera hace falta que lo hagan físicamente, porque está internet y aparecen libros, aparecen devocionales, aparecen videos y empiezan, ¿no? a meterse. Cuando se quiere uno dar cuenta, ya está devorado. El Señor ahí en San Juan 10:10 que dice: el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar y matar y destruir. Por eso es importante, queridos, que estemos alerta. En los dos estudios que hablan de este capítulo dice hay que estar alerta. Y hay que pedirle al Señor que nos dé también sabiduría espiritual para poder darnos cuenta cuando algo no es del Señor y por el contrario viene del diablo. La historia continúa. Dice que el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá y los arredraba de edificar. Arredrar quiere decir atemorizar y hacer retroceder. Si yo, por ejemplo, estoy yendo hacia una casa y sale un perro, ¿qué hago yo? Freno y retrocedo. Ese perro a mí me arredró, me hizo frenar y retroceder. Bueno, miren cómo el diablo se saca la careta con el pueblo de Judá. Acá lo menciona como el pueblo de la tierra. Esdras 4:4. Mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá y los arredraban de edificar. No van a edificar el templo de Dios. Vamos a hacer todo lo posible porque esa obra espiritual no continúa. Y después dice, cohecharon además contra ellos consejeros para disipar su consejo. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Fíjense, si tenemos ahí la tabla cronológica. Todo ese tiempo en el cual estuvieron estos reyes en Persia, se encargaron ellos de debilitar, de tratar de desbaratar, y lo hicieron por todas las maneras posibles. Cohechar es una palabra que casi no se usa, pero significa ¿qué? A ver si alguien sabe. Cohecho. ¿Y qué significa cohecho? Así hizo Enrique, ¿qué es? Coima, ¿no? Hoy en día se dice cometa también, ¿no? La cometa. Sobornaron, pagaron coimas contra gente que se dedicaba a la diplomacia para mandar cartas al rey de Persia. Bueno, todo lo que sigue del capítulo es eso. Escribieron cartas muy hermosas al rey de Persia, diciéndole, acusando al pueblo de Judá de que no podían construir el templo, no podían construir la ciudad, porque una vez que construyan la ciudad, se iban a rebelar.
acusaciones tras acusaciones. Eso está a lo largo de todo este capítulo. Lamentablemente no podemos leerlo ahora, por eso es bueno que lo leamos en casa. Pero, sí, dice el 12, sea notorio al rey. Le escribieron una carta, pero diplomáticamente hablando perfecta. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y han erigido los muros y compuesto los fundamentos. Ahora notorio sea el rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren establecidos, el tributo, pecho, rentas no darán y el catastro de los reyes será menoscabado. ¿Ellos qué habían hecho cuando llegaron a Jerusalén? Lo vimos en las clases anteriores. Lo primero que hicieron, dice que armaron cabañas para vivir porque ni siquiera había casas. Después empezaron a construir sus casas. Después, había pasado determinada cantidad de tiempo, empezaron a construir el templo. En ningún momento habla de los muros de la ciudad, ni nada por el estilo. Imagínense que recién con Nehemías, en el libro que sigue, empiezan a construir los muros de la ciudad. Entonces acá esta carta está plagada de mentiras. Pero también hay una verdad, que la leímos recién en el 12. ¿Cómo era a los ojos de los demás Jerusalén? Rebelde y mala. Y me hacía pensar en el diablo también, cómo nosotros cuando queremos restaurar nuestra vida espiritual y empezamos a edificar y empezamos a poner de nuevo los cimientos, el cimiento de nuestra vida espiritual, ¿quién es? El fundamento. El Señor Jesús. Nadie puede poner otro fundamento, como dice ahí en 1 Corintios 3:11. Aparece el diablo. Primero queriendo reconstruir mi vida espiritual, no dejando las cosas que antes me hicieron caer, no dejando el pecado. Se puede hacer las dos cosas a la vez. Eso que habla de mixtura, ¿no? De mezcolanza. Cuando le decimos y nos queremos plantar frente al diablo, no, yo he decidido seguir a Cristo. La vida vieja ya he dejado. Aún a los hermanos, a los hijos de Dios. Muchas veces, de nuevo volvemos al Señor. El Señor nos quiere restaurar. Y ahí aparece el diablo nuevamente. Y nos trae a la memoria todas las porquerías que hicimos. Acá lo que dice es una ciudad rebelde y mala. Y es verdad. Cuando termina ahí 2 Crónicas, el rey que era súbdito de Babilonia, ¿qué hizo? Se rebeló contra Nabucodonosor. Se quiso rebelar contra el rey de Babilonia y vino Nabucodonosor en persona, destruyó todo Jerusalén. Entonces, no estaban mintiendo en este caso. Muchas veces el diablo va a hacer eso con nosotros. Al Señor Jesús lo vivían acusando. Los fariseos, los saduceos, los escribas, siempre buscaban hacerlo caer. Eso después lo podemos leer en casa. Se los dejo si están anotando. Marcos 15:3, Lucas 11:54. Ese es el proceder del diablo, acusar. Lucas 11:54. Dice que le acechaban por ver si lo podían cazar al Señor Jesús, acusándolo. Y hay un texto que es hermoso porque nos habla de la destrucción del diablo en Apocalipsis 12. Y lo describe al diablo tal cual es. Apocalipsis 12, al final de la Biblia. El versículo 10. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud, y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esa es la obra del diablo siempre. Por eso Pablo dice: no ignoramos sus maquinaciones. Aun cuando venga con las mayores sutilezas, el diablo lo que está haciendo es buscar de que nosotros caigamos.
Y en el momento que caemos, en el momento que pisamos el palito, ya está delante del Padre diciendo, mirá, este es tu hijo, este que recién se bautizó, este que va a la escuela bíblica, este que canta en el coro. Mirá lo que hace. ¿Cómo? Acusa. Ahora, qué vergüenza cuando el diablo tiene razón, ¿no? Con la acusación. A mí, yo me acordaba de estas cosas y me moría de vergüenza, porque cuando el diablo tiene razón, es lo peor que hay. El Señor decía ahí en Mateo que éramos bienaventurados cuando se nos acusa mintiendo. Pero cuando la acusación es verdadera de parte del enemigo, no tenemos otra opción que caer sobre nuestros rostros y humillarnos delante del Señor. Y ahí es donde el Señor tiene misericordia. Y la misericordia se volvió a mostrar en el pueblo. Vamos ahora a Esdras capítulo 5. Fíjense que Dios siempre está buscando de restaurar, siempre está buscando de restituir lo que el diablo destruyó y lo que la carne destruyó. Dice, y profetizaron Ageo, profeta, y Zacarías, hijo de Ido, profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, yendo en nombre del Dios de Israel a ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesuá, hijo de Josadec, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Fíjense, entre el capítulo 4, que vino el ataque del diablo cuando el pueblo quería ser fiel, hasta el capítulo 5, pasaron 15 años. En esos 15 años nadie tocó una piedra, nadie tocó un martillo, nadie tocó una pala. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo, porque con fuerza los sacaron. Fíjense cómo termina el capítulo 4. El 23 dice, entonces cuando el traslado de la carta del rey Artajerjes fue leído delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron prestamente a Jerusalén a los judíos e hicieronlos cesar con poder y fuerza. Esa es la obra del diablo. Poder y fuerza. Va a usar todos los medios posibles para que nosotros cesemos nuestra obra. Cesó entonces la obra de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, y cesó hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Es muy interesante esto, una enseñanza también espiritual. 15 años, viste que vos preguntabas los tres cuánto tardaron en hacer el templo. En total 20 años tardaron, porque trabajaron un año, cesaron 15 y después trabajaron más o menos 4 años más. Ahora lo interesante que acá se menciona, implícitamente podemos decir, es que en esos 15 años que no trabajaron más en la casa de Dios, tampoco aparecieron los ataques del diablo. ¿Y eso qué nos hace ver? El diablo, ¿cuándo ataca? Cuando uno quiere hacer la voluntad del Señor, cuando uno quiere ser fiel. Ahí vienen los ataques del diablo. Cuando ya tiramos la toalla, como en el lenguaje de los boxeadores, y ya nos quedamos tranquilos, ya está, no puedo más, listo, se va el diablo. Porque ya me ganó. Y eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá. Dice, después también es hermoso leer a Ageo y Zacarías que están mencionados acá. Ya cada uno tiene su casa, se habían hecho mansiones. Acuérdense que llegaron y habían hecho cabañitas, ¿no? Ahora ya para este entonces, en estos 15 años, se hicieron verdaderas mansiones, casas enmaderadas. La madera era lo más caro que había en esa época. Ahora nosotros decimos una casa de madera, es un rancho, no. Eran maderas importadas. Cada uno estaba establecido, estaba tranquilo, estaba cómodo. Y nos habla de la carne. Porque la carne lo que va a buscar siempre es eso, estar cómoda. Bueno, ya está, yo hice lo que pude. Yo serví al Señor en mi juventud, ahora ya está. Me voy a dedicar a mi familia, a mi casa, a mi auto, a mi trabajo. Y entonces el diablo ya ni se molesta en atacarme. Porque ya mi carne se dio por vencida y está cómoda.
Entonces en el capítulo 5 aparecen los profetas de Dios, aparece el Señor hablando a través de los profetas y buscando que este sopor espiritual se desaparezca. Vamos a leer por último Ageo, un texto muy hermoso. Fíjense lo que dice Ageo 2, 4, página 940. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, gran sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, como dice Jehová, y obrad, porque yo soy con vosotros, dice Jehová, de los ejércitos, según el pacto que concerté con vosotros a vuestra salida de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Esa es la palabra que siempre nos tiene que quedar al final. Sí. Josué de Ageo Sí. Acá lo menciona como Josué, pero en Esdras lo menciona como Josuá, y era el sacerdote. Zorobabel era el descendiente del rey y era el gobernador, y Josué o Josuá era el sacerdote, el que tenía que oficiar en el templo. Estaban quedos, estaban desanimados. Dios tiene que mandar, después de 15 años, a estos dos profetas, Ageo y Zacarías, y el resumen de la palabra de estos dos siervos es esta: esfuérzate, ¿y qué más? Y cobra ánimo. Entonces, que nos quedemos con esta palabra nosotros. Si creemos que estamos siendo o hemos sido derrotados por la obra del diablo, el Señor nos llama a través de su Santo Espíritu para que nos esforcemos y cobremos ánimo. Ageo 2, 4. En realidad, todo el libro de Ageo, que son 2 capítulos, es hermoso. Y Zacarías, imagínense cómo los alentó para que edifiquen ese templo en el cual después iba a venir el Señor Jesús. Por este templo va a entrar el Señor Jesús, y se cumplió. Cuando lo llevaron a presentar de bebé, cuando tuvo 12 años, cuando fue adulto, Zacarías es el que profetiza que el Señor Jesús iba a entrar en Jerusalén en un pollino. Después profetiza del templo que va a haber durante el milenio. Preciosa todas las profecías que hay en Zacarías. También de la conversión de los judíos, cuando digan, mirarán al que traspasaron. Todo eso está en el libro de Zacarías. Pero lo importante es esto: no ignorar las maquinaciones de Satanás, y si hemos sido derrotados por el diablo, cobrar aliento, porque el Señor está ahí adelante nuestro, como lo hizo con el pueblo de Israel. El Señor nos bendiga.